Bienvenidos a este taller de estandarización y publicación de datos ecológicos a largo plazo, datos tipo el TER, llevar a cabo en la plataforma en línea. Mi nombre es Francisco Pando, trabajo en la unidad de coordinación del nodo de GEIF en España y con esta primera charla del taller, titulada Publicar datos en el contexto de la investigación ecológica, pues pretendo introducir los conceptos generales que manejaremos a lo largo del taller y también un poco el contexto de por qué realizamos este taller. Antes de entrar en materia, contar un poco el contexto de la gestación de este taller. Este taller nace de la mano de la PT COBIODIP, que es una plataforma temática interdisciplinar del CSIC para coordinar y para actuar de interlocutor en todo lo relacionado con la investigación de biodiversidad y ecología, sobre todo en su faceta de datos. Y en ese proceso y estando en contacto y en comunicación con la red ELTER España, pues se identificó la necesidad y la conveniencia de llevar a cabo una formación en aspectos de estandarización y publicación de datos en Internet. En un contexto más amplio, esta formación y este interés tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel europeo, sobre todo de la mano de ESFRI, del European Strategy Forum for Research Infrastructures, y también conectado con su operación homóloga en España, la red de infraestructuras científico-técnicas singulares. Por último, participa también GEBIF, que de hecho es quien pone casa a este taller, que GEBIF es una organización intergubernamental cuyo objetivo es que toda la información que existe sobre biodiversidad esté disponible para todo el mundo, venga de donde venga, de manera libre y gratuita. GEBIF en España está representado y apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En cuanto a lo que vamos a ver en los próximos minutos, empezaremos sentando así un marco, una visión muy general de lo que es el marco de trabajo científico en el siglo XXI, sobre todo en su faceta más de datos. A continuación daré unas pinceladas de qué está ocurriendo en relación a los datos y la biodiversidad en relación a las infraestructuras científicas y la evolución que están sufriendo las mismas, para dedicar la última parte de la charla ya a temas concretos de la publicación de datos, temas que merecerán su sesión específica a lo largo del taller. Todo esto sin olvidar que este taller está destinado a personas que trabajáis en investigación ELTER. Y por último, alguna reflexión que espero que sirva de ayuda también para motivar la discusión y el contacto entre nosotros a lo largo del taller. Bien, la ciencia en el siglo XXI pivota alrededor de dos ejes. El primero son los proyectos, que son iniciativas de investigación organizadas y planificadas generalmente por más de un investigador, con una financiación concreta, con unos objetivos concretos, con un principio y con un fin. El producto estrella de los proyectos de investigación son las publicaciones y es el ámbito de lo que se considera trabajo científico puro y duro. Frente a los proyectos, como pilar de la investigación, están las infraestructuras. Al contrario que los proyectos, las infraestructuras son acciones de ciencia indefinidas en el tiempo, esto es, continuas. El énfasis no se hace tanto en el producto final, sino en poner los elementos necesarios para hacer ciencia. Ahí no hablamos tanto de publicaciones, sino más de materiales y de instalaciones. Y tradicionalmente, y a veces con un tono de que no es ciencia tan importante, se habla como que las infraestructuras es trabajo de los técnicos. En el caso concreto de la investigación en regiones polares, pues las infraestructuras juegan un papel fundamental como
todos vosotros, o como la mayoría de vosotros, tiene muy presente, y entonces no haré tanto énfasis en este asunto. Sí quiero decir, y de ahí la imagen que traigo en esta diapositiva, que bueno, que David Hull, en una obra suya de referencia, pues gira o habla mucho de que para hacer ciencia realmente no hace falta un genio o una persona dedicada, sino que hacen falta dos grupos de investigación enfrentados. Y de ahí que eligiese para su libro ese grabado de 10 hombres desnudos luchando. Y en este contexto quiero traer a colación o llamar vuestra atención que, bueno, que para que luchen estos hombres necesitan herramientas, las espadas, las mazas, los arcos, y que en ciencia esas herramientas, las grandes herramientas, las ponen en la infraestructura. Y su importancia cada vez más. Y con esto vamos a pasar ya empezar a hablar de datos, pero para hablar de los datos primero hablamos de los resultados. Los trabajos científicos se pueden entender como una presentación de resultados. Y en esa presentación de resultados, la parte que pierde es la presentación de los datos que soportan esos resultados. Este es un problema que no es nuevo, que viene reconocido desde hace ya tiempo, y traigo, por ejemplo, el trabajo de Vernon Haywood del 74, donde habla de la piedra de Sísifo en sistemática, en los estudios de taxonomía. Y habla que ese énfasis en los resultados, sin prestar atención a los datos o no se publican los datos, pues obliga a que los científicos tienen que una y otra vez repetir los mismos experimentos, retomar los mismos datos, porque esos datos no están accesibles. En el año 74, gran parte de la culpa de esta situación se le echaba al coste del papel, al coste de la distribución de los resultados científicos. Otras razones que se aluden como por qué este énfasis en los resultados y este olvido de los datos en lo que es la producción científica, pues también habla de competición entre científicos. Volvemos a la publicación de David Hull, a que publicar los datos realmente supone un trabajo extra, sin incentivos, y bueno, también se aluden sobre todo en el ámbito de la biodiversidad, pues a otro tipo de razones como por ejemplo la protección de especies amenazadas, etc. Pero bueno, vamos a ver que la situación ahora no es la que era en el año 74. El avance de las tecnologías de la información y de la comunicación pues hace que ahora distribuir la información tenga unos costes mínimos. Y a partir de la desaparición de esa barrera de los costes, pues han surgido iniciativas para cambiar esa cultura científica de la aplicación de los resultados y pasar o incluir también la aplicación de los datos. Las razones que se aluden para este cambio o para motivar este cambio es ganar en eficiencia en lo que es el trabajo científico en sí, incrementar el retorno de la inversión pública, hacer los datos se pueden reutilizar, y en fin, pues la rentabilidad que se saque a cada actividad de obtención o de recopilación de datos sea mayor, y también ganar transparencia y por ende en calidad en el trabajo científico en general. ¿Alguna nota para remarcar estas iniciativas y este ansia o interés en el cambio de cultura? Traigo aquí una publicación, un libro de hecho, publicado por Microsoft Research del 2009, donde habla del cuarto paradigma. Enseguida vamos a ver un poco más de lo que es este cuarto paradigma, pero aquí quiero traer a colación el énfasis que se hace en que, bueno, hay una necesidad nítida de que los datos estén accesibles para hacer investigación con más eficiencia, pero también para hacer investigación que sin esos datos accesibles no se puede realizar. Bueno, ahí se trae en este párrafo el ejemplo del estudio de las especies invasoras, obtención de información muy distribuida, importante tener los datos accesibles de muy diversas fuentes. En este libro del cuarto paradigma pues se habla, ¿no?, también de otras razones que hacen que esa aplicación de datos, ese dar acceso a los datos sea
muy deseable y de hecho casi una obligación ineludible, ¿no? de la cada vez ciencia más interdisciplinar, con fuentes de datos que se van a combinar de muy distintos orígenes, que bueno, pues que esa información al final acabará, por supuesto, publicada, no solamente los datos, también los resultados, y a su vez generar nuevos datos con la idea de que también sean accesibles ellos mismos. Y bueno, pues se habla que con este cambio de mentalidad o de paradigma, si se quiere, pues el descubrimiento científico se va a incrementar de manera muy considerable, así como la productividad científica. Desde los entes que no hacen ciencia, pero sí que hacen, o que la organizan, que hacen política científica, traigo aquí dos informes, dos reportes. Uno de la National Science Foundation de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea. Ambos son bastante parecidos, también son cercanos en el tiempo, uno del 2011, otro del 2012, pero básicamente el mensaje que mandan es el mismo. O sea, la importancia y del reconocimiento del papel que juegan los datos en la ciencia y lo que hace falta para que ésta sea sostenible y atienda a las demandas de la sociedad. Si bien el reporte o el informe europeo es bastante largo y farragoso, por contra el de la National Science Foundation habla muy claro. Y aquí en 4 párrafos entresaco los mensajes fundamentales que se encuentran ahí. Habla, por ejemplo, de que los datos deben ser públicos, pero deben ser públicos de una manera que permita ser citados y ser verificados. También, y esto atiende a uno de los problemas que veíamos al principio de esta charla, de que la aplicación de los datos es en sí una actividad científica y deben establecerse los procedimientos de promoción y de recompensa a los científicos que los publican. La otra cara de esta misma moneda es que los datos cada vez que se utilizan, deben ser citados adecuadamente y que en este nuevo mundo de los datos publicados de ciencia, pues tiene que haber mecanismos de licencia en que preserve la propiedad intelectual y los derechos de los investigadores que proporcionaron esos datos para incentivar, pero también para reconocer ese trabajo. En cuanto a las infraestructuras científicas, en España tenemos lo que se denomina el mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares, que toca todos los ámbitos de la ciencia. En las disciplinas que tienen que ver con el medio ambiente destaco en esta diapositiva las que tenemos. Ahí vemos las infraestructuras científicas españolas, las bases antárticas, la flota oceanográfica, la infraestructura del cultivo rojo del atún, la plataforma oceánica de Canarias, la Reserva Biológica de Doñana y el sistema de desolación costero de las Islas Baleares. En lo referente a ELTER, por supuesto, es la Reserva Biológica de Doñana el referente. Importante indicar que dentro de la Estrategia Nacional de Infraestructuras Científicas, en lo referente a las ambientales, el objetivo de las mismas es facilitar el acceso de los científicos a esos entornos naturales que por sus características o singularidad son relevantes para la ciencia. Abriendo un poco el foco, en el ámbito europeo, reflejo de esta necesidad de crear redes o sistemas de infraestructuras científicas, aparece a mediados de la primera década del siglo XXI, ESFE, la European Strategy Forum on Research Infrastructures, que tiene como objetivo organizar este tipo de instalaciones a nivel europeo. En lo referente al medio ambiente, traigo aquí a colación las más relevantes. Estas son DISCO, Distributed System of Scientific Collections, que entró en la hoja de ruta de ESFRI hace un par de años, está ahora mismo en la fase de preparación y tiene como objetivo establecer u organizar las colecciones europeas de historia natural como una red
única, con protocolos comunes y con accesos comunes, y en definitiva como una infraestructura única. En paralelo a Disco, también entró en la hoja de ruta de ESFRI hace 2 años ELTER, Long Term Ecosystem Research Infrastructure in Europe. Y que pretende de igual manera, de manera paralela, pues crear una red de infraestructuras de observatorios de monitoreo ecológico a largo plazo en Europa. Otras infraestructuras relevantes en este campo está LifeWatch, que fue una de las primeras en entrar en ESFRI, cuya sede está en España y que se centra en el manejo digital de la información generada por infraestructuras medioambientales y también en el desarrollo de laboratorios virtuales o de entornos, también llamados entornos virtuales de investigación. Otras infraestructuras también dentro de esta área están ACTIS, OISCAT, o ENSO, OICOS o Danubius. 2 puntos a destacar en este momento. El primero es que estas infraestructuras europeas, aunque son refrendadas y apoyadas en sus fases iniciales por la Comisión Europea, se supone que una vez entra en producción debe ser mantenida por los países promotores. El otro punto importante es que el producto, el servicio de estas infraestructuras son los datos. Si recordamos la diapositiva anterior, vemos que el concepto español es diferente en este sentido. En el concepto español, las infraestructuras ambientales están para llevar a los científicos a esos sitios naturales de interés. En el contexto europeo, estas infraestructuras están para llevar los datos a los investigadores para que puedan hacer sus análisis y sus experimentos. Por último, abriendo algo más el foco, infraestructuras más allá del contexto europeo, a destacar en el ámbito de la medioambiental, está GBIF, centrada en datos de biodiversidad, y también otro ejemplo relevante es BHL, la Biodiversity Heritage Library, que digitaliza y pone a disposición de investigadores y público en general obras científicas en estos ámbitos. Bien, y sin más, hemos visto la importancia de los datos, hemos brevemente enmarcado el papel que pueden tener las infraestructuras en este panorama. Vamos a empezar a aterrizar el asunto y a hablar de publicar datos. Y para ello voy a presentar en esta diapositiva algunos puntos que tienen que ver con la publicación de los datos, no con la información en sí, no con los datos en sí, no con los participantes en sí, pero sí aspectos de lo que significa publicar datos en GBIF y que, como decía, ya funcionando desde hace 20 años y en muchos aspectos es pionero y líder y marca cómo se hacen las cosas en este terreno. Así, por ejemplo, cosas importantes, que bueno, todos estos puntos son importantes y muchos de ellos van a tener su sesión específica dentro de este taller de publicación y estandarización de datos polares. Pero bueno, voy a repasar estos puntos, aunque siquiera brevemente. El primero es que todos los juegos de datos que están en GBIF tienen metadatos y que además estos metadatos siguen un estándar que se llama EML, Ecological Metadata Language. Esto es muy importante y ya lo veremos en otra sesión de este mismo taller. Los metadatos dan contexto a los datos y el contexto es lo que hace que los datos se puedan utilizar de manera adecuada. Todos los datos en GBIF se publican bajo el estándar común, Darwin Core. Esto también va a tener consecuencias sobre todo para su uso, ya que como se indica un poquito más abajo, en el 4º punto, GBIF no es una gran base de datos, es una federación de bases de datos, ahora mismo más de 57.000 bases de datos. Todos los registros de todas esas 57.000 bases de datos o juegos de datos están presentados de la misma manera, lo cual hace que se puedan consultar como uno solo.
Por el camino me he dejado, aunque ya algo he adelantado, de que cada juego de datos en GBIF conserva su identidad. O sea, se sabe quiénes son sus autores, se saben cuáles son sus metadatos, en qué contexto se han creado, con qué nivel de calidad, con qué nivel de detalle, para qué taxones, en qué regiones, etc. Eso también es importante, tanto a la hora de publicar datos como a la hora de usarlos. Todos los datos, todos esos juegos de datos que se publican en GBIF se hacen bajo una licencia común, una licencia del esquema de Creative Commons, y que además pueden ser entendidos o filtrados de manera programática por máquinas, por lenguaje. Y eso también tiene su importancia a la hora de manejar esta cantidad tan masiva de datos. Todos los juegos de datos de GBIF están identificados y son trazables por un DOI, Digital Object Identifier. Es el mismo tipo de identificador que se utiliza para los artículos científicos. Con lo cual ahí vamos a tener métricas y ahí vamos a tener una manera fácil, adecuada de citar esos juegos de datos allá donde los usemos. Y por último también, no solamente los juegos de datos de GBIF, sino también las descargas que hacen los usuarios tienen sus identificadores, lo cual es importante para repetir la información y para saber exactamente qué datos utilizaban investigadores en las publicaciones o en los proyectos o en los resultados que luego también harán públicos. Por lo tanto, una serie de características importantes a la hora de publicar la información y que así se manejan dentro de GBIF y que también, como decía, vamos a ver más en detalle a lo largo de este taller. Bien, mientras la aplicación de los datos tiene el reconocimiento que por ejemplo, decía el informe de la NSF necesitan tener para el avance de la ciencia, el reconocimiento científico, pues una vía intermedia que está resultando popular y útil y utilizada y en expansión es hacer artículos de datos. Hasta ahora, o hasta hace poco, en los artículos teníamos resultados, ahora vamos a tener también datos. Esos artículos de datos van a tener todas las características que hacen propio por los artículos científicos. Van a estar revisados por pares, tienen los autores y son perfectamente citables, están identificados por DOIs, están accesibles en abierto y son, por supuesto, trazables y tienen métricas. O sea, tanto los gestores de la ciencia, los evaluadores, los que hacen política científica, como los propios científicos, vamos a saber quién utiliza sus datos, cómo los están utilizando. Y así no solamente han salido artículos de datos, sino también revistas especializadas en publicar artículos de datos. Aquí traigo dos ejemplos, pero a estas alturas hay bastantes más. Uno del grupo editorial Pensoft, que admite artículos de datos o data papers en varias de sus revistas, y también del grupo Nature tiene una revista dedicada exclusivamente a la publicación de juegos de datos, que es Scientific Data. ¿En qué se publican estos artículos de datos? Pues los metadatos del juego de datos, que son, como decía antes, por supuesto también el cómo acceder a los datos. Iba a decir que los metadatos son los elementos que dan contexto a los datos y que permiten su utilización de manera correcta. Pues esto es lo que vamos a encontrar en los artículos de datos. Y que, bueno, uno de los objetivos de este taller es también que vosotros aprendáis a publicar, a hacer artículos de datos, que tienen desde el punto de vista del investigador y su carrera, pues un efecto inmediato. Es una publicación científica más y algunas de esas revistas tienen un índice de impacto bastante alto. Bien, este es un ejemplo concreto de lo que acaba de ilustrar. Aquí tenemos un artículo científico publicado en Scientific Data de Nature, donde pues, se presentan los metadatos de un juego de datos, que en este caso es un juego de datos de referencia sobre la distribución y la taxonomía del género Geranium, género de plantas,
en el Nuevo Mundo, en las Américas. Aquí, en esta parte de la diapositiva, tenemos el artículo de datos en sí, con su punto de acceso, tiene también su DOI, y en la parte de la derecha de la diapositiva vemos el juego de datos al que hace referencia el artículo de datos. Se llama prácticamente igual, los mismos autores, los metadatos son los mismos. Aquí estamos viendo pantallas o pantallazos de cómo se ve este juego de datos en la red de GBIF. Vemos también las métricas. Por ejemplo, este juego de datos ha recibido 81 citaciones en trabajos científicos y desde que se publicó en 2017 ha sido descargado, no el juego de datos en sí, sino los registros que contiene este juego de datos, más de 18.000 veces. Y bueno, si en este taller tuviéramos una hora de café, os también lo comenté entre vosotros, la paradoja de que, comentar aquí, la paradoja de que si bien el juego de datos ha recibido 81 citaciones, la publicación que hace referencia a ese juego de datos ha recibido una cita, lo cual es, no sé, da que pensar, o sea, de cómo se maneja también el tema de las citas y de los DOIs y qué pasa cuando tenemos un artículo y un juego de datos publicados en paralelo. Bueno, por supuesto, ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí tenéis el enlace al juego de datos Bien, sobre publicar datos. Ahora mismo solamente hacer énfasis en dos aspectos. El primero, el de los metadatos, que como ya llevo diciendo en toda la charla, es lo que hace lo que da contexto a los datos y lo que hace que se puedan utilizar de manera adecuada. Y que bueno, que en el mundo más real, no digital, generalmente el contexto va asociado a la propia información. Pues si estamos tomando datos en el campo, estamos en ese lugar del territorio. Si estamos en una biblioteca consultando un artículo o una colección científica, saber dónde está la colección, quiénes han trabajado en esa colección, cuáles son los recolectores o los científicos que han trabajado en ella. Tenemos el contexto mucho más cercano, pero en el mundo digital todo eso se pierde. Podemos consultar cualquier dato desde cualquier parte del mundo. Y de ahí la importancia de que los juegos de datos estén metadatados y estén además bien metadatados. Y bueno, como hay una sesión específica dedicada a los metadatos, no voy a extender más sobre ellos aquí. Y el otro aspecto importante a la hora de poner nuestros datos, de publicarlos, por supuesto, no hace falta ni que decir en el mundo digital, pues la importancia de los estándares, que no es otra cosa, no es nada más que decir que la misma información esté registrada del mismo modo. Hay varios tipos, los más interesantes aquí son las especificaciones de datos. Y allí hablaremos de Darwin Core, que es una especificación de datos para datos de presencia de biodiversidad, y Dublin Core, que es un estándar general que se puede considerar que es la madre de todos los perfiles de metadatos. Y en este sentido, bueno, si acaso indicar que no inventemos la rueda, o sea, la tentación es grande y todos hemos estado ahí, de decir, uy, esto se puede arreglar, pues igual no. Podemos hacer un estándar que nos sirva mejor a nosotros, pero podemos hacer al mismo tiempo un sistema que no sea compatible con otros sistemas. Y la idea de los estándares es que permitan el intercambio, permitan la integración de la información. Bien, ya aterrizando la charla en el ámbito ELTER, tres diría yo que son las iniciativas en las que tenemos que fijarnos. La primera es la mencionada ELTER-RI, actualmente en su fase de construcción, apoyada por dos proyectos europeos que están en funcionamiento hasta el 2025. Uno, ELTER Plus, centrado más en el avance de la investigación ELTER en sí misma, y otro, ELTER PPP, de Preparatory Phase Project, centrado en la construcción de la infraestructura europea. El segundo proyecto de iniciativa que traigo aquí a vuestra atención es NEON,
que es el National Ecological Observatory Network de Estados Unidos, y que es una iniciativa que lleva ya unos cuantos años funcionando y que pretende establecer un observatorio ecológico coherente y muy estructurado. Y por último, de nuevo, GBIF, que si bien está centrado en datos de biodiversidad, no se nos escapa, y también esta es una de las razones de llevar a cabo este taller, que desde el mundo del TER se genera mucha información en biodiversidad que puede servir para ese mismo ámbito y para otros. Y de ahí, como veremos en unos momentos, que haya perfiles de datos especialmente adaptados a capturar la información de este tipo de estudios. Entrando un poquito más en detalle en qué información o qué datos sirve cada una de estas tres iniciativas, cómo van a servir, he preparado esta diapositiva más o menos comparando las tres. El TER, estando en fase de construcción, todavía no está sirviendo datos, pero sí que hay algunos conceptos que ya se están implementando. Bueno, primero ya he indicado, su dominio espacial es Europa y pretende proporcionar información en una serie de ámbitos tanto biológicos como abióticos y también con un componente socioecológico. Se maneja el concepto de variables estándar, de las cuales se manejan más de 170, y de estas unas 70 más o menos están establecidas y el resto, 94, están en discusión. Esto es, se está viendo ahora mismo y es uno de los objetivos del proyecto el TER-PPP, definir y establecer cuáles son las variables que se supone que esta red europea va a proporcionar de manera organizada e integrable. La creación de los datos será híbrida, ya he dicho, una cierta organización y estructuración y demanda desde la coordinación del proyecto del TER, pero también supeditado a la que puedan proporcionar los distintos sitios el TER de Europa. La plataforma para recibir esta información es Thames SDR, que proporciona muy buena estandarización de metadatos, no tanto de los datos en sí. Y la integración de los datos, por tanto, es algo que todavía se está discutiendo cómo organizar y hasta dónde llegar. NEON, que empezó en el 2011, tiene un horizonte temporal de 30 años, pues se centra en la toma de datos tanto biológicos como ambientales. Y así habla de datos de atmósfera, de biogeoquímica, ecohidrológicos, uso del suelo, procesos, organismos y poblaciones. La creación de los datos es completamente top-down, está organizada desde arriba con una metodología muy precisa y su dominio espacial son los Estados Unidos. La integración de los datos es total. De hecho, uno de sus mantras es el que está escrito en la diapositiva: muchos sitios haciendo las mismas cosas de la misma manera al mismo tiempo. Entonces la integración de los datos es total. Y los datos que sirven están organizados en 30 productos. Son abiertos, cualquiera puede entrar en la plataforma de NEON y descargarlos en su ámbito de interés por distintos criterios espaciales, temporales, temáticos, etc. GBIF, que empezó su andadura hace ya 20 años, pues se centra en datos de biodiversidad, como ya he dicho antes, y estos datos se sirven más o menos de tres maneras. Son datos de distribución, donde cada punto de presencia es de alguna manera único e independiente. Datos de checklist, donde son básicamente listas con una unidad metodológica o temática, por ejemplo, especies invasoras en la península ibérica, o parásitos de mamíferos, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo, que es el más relevante a este taller,
es lo que se llama Sample-Based Data. Es datos recogidos de manera metódica para un fin particular. Los datos están estandarizados y están tanto por un perfil de datos, que algo comentaremos a continuación, como por una taxonomía de consenso que sirve para indexar esta información. Del tercer tipo de datos, el de Sample-Based Data, en GBIF ahora mismo hay 1920 juegos de datos con estas características. Un poquito más ahora sobre los datos de GBIF, cómo se organizan y cómo se sirven. Y bueno, ya como adelantaba antes, esta parte tendrá sus sesiones específicas y aquí solamente dar unas pinceladas introductorias. Bueno, un tipo de datos que no he mencionado antes es el de recursos de metadatos. Esto es, en GBIF solamente están registrados que hay un juego de datos con unas características, pero no los datos en sí. Esos son los recursos de metadatos. Las checklists, las listas de especies, como ya decía, occurrence data, estas son las observaciones individuales, o pueden ser observaciones procedentes de la ciencia ciudadana o de colecciones científicas, y sampling event data, este es el que más nos interesa. Los datos se van a publicar, a organizar en unos ficheros que son zip, se llaman Darwin Core Archives, que dentro contiene a su vez otros ficheros. Unos son los de datos, la unidad central es el evento de recolección, esto es la parcela, el transepto o el conjunto de transeptos o el conjunto de parcelas. Puede haber una jerarquía en cuanto a los eventos. Sobre esos eventos se indica las especies observadas o no observadas, porque también es posible registrar ausencias. Y luego hay una serie de extensiones relacionadas, bueno, por las propias características del inventario, o también se pueden asociar a este juego de datos parámetros ambientales de tipo meteorológico o de suelo o cualquier otro. Y estas extensiones, estos ficheros, que son los que contienen los datos, que son de texto delimitado, pues están documentados por una parte en un XML, que es EML, que tiene los metadatos, esto es los autores, el contexto espacial, el temporal, taxonómico, etc. Y también otro fichero, que son otros XML, que describe cómo están estructurados los ficheros de los datos, qué columnas tienen, cómo se llaman esas columnas que obedecen a un estándar, como veremos a continuación. Y todo ello se empaqueta en lo que decía, en un fichero zip, que es el que se mueve desde donde se producen los datos a donde se publican. Un aspecto importante de la publicación de los datos en estos tiempos es que cumplan una serie de características que los califique como datos aptos para ciencia abierta. Y es lo que se llama el perfil FAIR. FAIR, de las iniciales en inglés de Findable, que se pueden encontrar, Interoperable, que pueden interactuar, se pueden combinar con otras fuentes de caracteres, Accessible, esto es que sean accesibles de una manera sencilla para todo el mundo, Reusable, esto es que se puedan reutilizar, que la licencia lo permita, que tenga una serie de elementos técnicos que lo hagan más sencillo. Entonces, pues en esta diapositiva comparamos cómo de FAIR son los datos de Dense SDR, la plataforma por defecto de ELTER Europa, con los de GBIF. Entonces, repasando brevemente estos aspectos en cuanto a cómo de fáciles de encontrar, vemos que a nivel de metadatos las dos plataformas proporcionan índices y por tanto se pueden encontrar.
Pero pasando al tema de los datos, Dames no proporciona datos indexados, mientras que GBIF sí. En cuanto a la interoperabilidad, pues esta de momento en los dos en Dames ha de hacerse, la tiene que realizar, la tiene que provocar de alguna manera el usuario, esto es el científico que toma los datos y que los tiene que estandarizar, unificar, cribar, etcétera, para que se puedan combinar, ya que cada juego de datos en cuanto a los datos en sí mismo es muy independiente. En GBIF, como todos los datos publicados obedecen a un estándar, a una especificación de datos, la interoperabilidad interna es completa. Fuera de la red hace falta cierto trabajo de alineación de los datos. Accesible. Pues en Dames no hay un caché que facilite su acceso. Hay que buscar los datos en la fuente indicada. A veces esta fuente no se ha actualizado, ha dejado de funcionar, no hay una visualización sencilla. Esto es, hay un puntero donde te dice dónde están los datos, pero el resto ya corre por parte del usuario, del científico que quiere usarlos. En GBIF hay un caché de los datos, lo cual permite su acceso, su filtrado y su visualización de una manera rápida y cómoda. Y bueno, pues esa es la ventaja en ese sentido. En cuanto a la facilidad para que sean reutilizados, en Dames la descarga es irregular, por decirlo de alguna manera. Unas veces funciona, otras veces no, por lo que decía, porque realmente no entra dentro del dominio de Dames, aunque esto parece que va a cambiar dentro de los trabajos del LTRPP. Hay un esquema de licencias, lo cual facilita su reutilización y cómo citar la fuente si esta se utiliza. Hay identificadores únicos para estos juegos de datos. Hay también identificadores únicos, aunque no resolvibles, para los registros. En GDIF la descarga es fiable, dado que están todos los datos en un caché en un repositorio central. Hay un esquema de licencias claro. Los juegos de datos tienen DOIs. También para descargas, esto algo haremos enseguida. Y este que sean DOIs permite trazabilidad y permite métricas. En cuanto a la utilización, en DAIS es difícil saber qué nivel de ISO tienen los datos. En GBIF, pues más de 30.000 millones de registros se descargan todos los meses. En el 2019, Curro Bonet y yo preparamos una comparativa de cómo de fair eran los datos de Dames y de GBIF, y bueno, ahí están los enlaces a la presentación y el trabajo, por si queréis ahondar en este tema. Bien, y ya para acabar, este taller está centrado en datos ELTER, pero esa faceta sobre todo reside de vosotros los participantes. En el propio taller hay herramientas, está el foro, hay alguna sesión específica para que interactuéis entre vosotros y hagáis realmente que este taller ELTER sea de ELTER. También, aunque a pesar de que llevamos años trabajando en estos aspectos, nos damos cuenta del camino que queda por delante a la hora de que los científicos publiquen datos y no solamente resultados, y por tanto también este taller es una invitación a extender la palabra, a que preparar y estandarizar datos es una actividad científica y que esta actividad científica está como tal reconocida. Y por último, el indicar o recordar o remarcar que el juego de los datos en ciencia es de dos direcciones: publicar y usar. Y en las dos importa ser honesto y mantener el pensamiento crítico. Esto es, si publicamos los datos, que los publiquemos en condiciones que puedan ser reutilizados con todas las de la ley, y que si usamos los datos, pues que citemos y agradezcamos las fuentes y demos crédito a las fuentes que hemos utilizado.
Y con esto acabo esta presentación, con esta última diapositiva, dando mis datos de contacto y una pequeña información ya en escrito de lo que es la plataforma Ecobiodip y el nodo de GBIF. Muchas gracias.